Hermanos, es un gusto. Acción de Gracias particularmente es muy enriquecedor porque la iglesia siempre se ve bien bonita. Y doy muchas gracias a Dios por los que nos visitan, por los que vienen a agradecer. Doy muchas gracias a Dios por este día. Y como decía el doctor, pues bendito Dios tenemos el micrófono ahí, yo por eso no aproveché en los tiempos de testimonios, pero estaba haciendo un recuento de mi año, así brevemente, y doy tantas gracias a Dios, hermanos. Hay tantas alegrías en medio. Este año mi hermanita se casó, este año yo me gradué de maestría, este año nos ratificaron un año más en Príncipe de Paz. Este año recibí un nombramiento que yo tenía como 8 años soñando con ese nombramiento, que es el pastorado de jóvenes. De pronto Dios ha hecho cosas hermosas. Este año cumplimos 4 años de matrimonio y doy gracias a Dios porque Pablo todos los días, y me encanta poder decirlo aquí, me encanta el matrimonio, me encanta estar casada y doy muchas gracias a Dios por la vida de Pablo. No lo veo porque lloro, pero él es un ejemplo de Cristo en mi vida y doy muchas gracias a Dios, hermanos, por ustedes, porque he podido crecer, me han permitido amarles, me han permitido servirles, y a pesar de que hay días que son exhaustos, mi vida es muy feliz sirviendo y dando el tiempo a ustedes, a su iglesia. Y doy tantas gracias a Dios por ello. Y bien, hermanos, Filipenses 4. Hermanos, si algo dejó la pandemia, o dicen por ahí que la nueva pandemia es el tema de depresión, el tema de ansiedad. Hay tantos casos, hermanos, hay tantas situaciones en nuestra mente. Los chicos, hay tanta lucha en sus vidas, en sus emociones. Y a esta reflexión, hermanos, o meditación, le puse En búsqueda de la paz, así como la película En búsqueda de la felicidad, donde Will Smith buscaba este momento de felicidad y pasó por muchas situaciones. Y bueno, en su caso, la felicidad fue cuando ya descubrieron su capacidad y su inteligencia y se volvió muy famoso, ¿verdad? Pero nosotros en este andar cotidiano de vida, hermanos, nos urge a cada uno de nosotros tener paz, tener esta capacidad, hermanos, de poder vivir en paz con Dios y dejar aquellas luchas, incluso mentales. Y a mí me sorprende la escritura, hermanos, porque si bien se escribió hace 2000 años, y algunos comentaristas dicen que antes de Freud, que fue de los padres de psicología, no se escribía mucho acerca de las emociones, la Biblia sí arroja aspectos de cómo vivir y de qué hacer cuando nosotros tenemos problemas con nuestra mente, con nuestra ansiedad y cuando estamos buscando tener paz. Y yo quiero que precisamente me acompañen a Filipenses, porque Pablo nos habla de cómo buscar y encontrar esa paz. Y nos da 3 virtudes para practicar, ¿no? En medio de un mundo con noticias violentas que nosotros tenemos y que le podemos sumar tristeza y depresión, ¿cómo y dónde encontramos la paz? Filipenses 4, del 4 al 8 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El primer aspecto que Pablo indica aquí, pero quiero que se imaginen a Pablo escribiendo
este punto. Pablo viene hablando de unas situaciones con los Filipos y luego versículos arriba un problema que tiene con Evodia y luego hace una pausa y dice, hermanos, tengan gozo, siempre tengan gozo. Y a veces lo leemos y decimos, no, pues gracias Pablo, no se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Tener gozo. Y de pronto lo resumimos a pensar que Pablo nos está invitando a que seamos felices todo el tiempo. Que Pablo nos está invitando a que no podemos perder la alegría porque incluso hay cantos que nos dicen que un corazón en Cristo no puede estar triste, un corazón que alaba a Dios, ¿verdad? No puede estar triste. Pero Pablo, hermanos, no se refiere a eso. El gozo, hermanos, ahora que he estado estudiando, es mucho más profundo. Y necesitamos un estudio acerca del gozo, porque no está hablando de una alegría suprema o de una felicidad como la que nosotros pensamos, porque la gente busca ser feliz. Pero lo que Dios quiere es que tú tengas gozo, no necesariamente o no muchas veces incluso que seamos felices. El gozo, algunos diccionarios bíblicos lo mencionan que es una situación del alma o de la emoción que se complace a causa de un acontecimiento. Ese es el gozo. En este caso sería esta situación del corazón que se complace constantemente gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. El entender que Dios es el origen y el objeto de gozo hace o permite que yo pueda, en medio de mis circunstancias, tener este fruto del Espíritu. El gozo es esta alegría eterna y espiritual de saberte amado y de saberte salvo por Dios. El gozo no es un referente necesariamente a una alegría. Ciertamente cuando yo me pienso y me sé amado y me sé salvo y me entiendo acompañado por Dios, seguramente trae descanso y alegría. Pero lo que Pablo quiere decir es, en medio de la dificultad, en medio de que la situación quiera opacar lo que somos y nos quiera hundir, regocíjate, es decir, piensa en tu Señor y en lo que Dios ha hecho por ti para que puedas sostenerte en medio de la prueba. Ese es el regocijo, hermanos. Ese es el primer paso para poder tener una vida llena de paz. ¿Cómo ocurre el gozo? Bueno, el gozo, Hechos de los Apóstoles nos muestra. A mí me impresiona porque decía, y salieron del Sanedrín después de ser azotados con sumo gozo. Y luego llegaron y estaban en la cárcel alabando a Dios con sumo gozo. ¿Por qué, hermanos? ¿Estaban felices de ser azotados? No, hermanos, no se estaban carcajeando por ser azotados. Seguramente les dolía muchísimo. Pero el sumo gozo era entender que su vida le pertenecía al Señor y estaba siendo útil para Él. Hechos nos muestra que el gozo de los apóstoles crecía conforme al conocimiento de Dios. Es decir, el conocimiento de Dios, si yo crezco en este conocimiento, mi gozo, mi capacidad de saberme amado, de saberme acompañado, de saberme salvo, crecerá. Y por ende, yo puedo caminar hacia esa paz que estoy buscando. Esa es la invitación de Pablo. Regocijaos en el Señor. Y dice, otra vez les digo, regocíjate. Y la palabra clave ni siquiera es regocijaos, es siempre, todo el tiempo. Y sabes, Pablo no estaba en Cancún tomándose una piña escribiendo esta carta, hermanos, o un coco, no sé, una piña no se toma, el coco. No estaba con un coco en Cancún escribiendo la carta. Estaba en la cárcel, hermanos, sufriendo muchísimo, experimentando en su propio cuerpo el sufrimiento de Jesús y tenía la capacidad de decir, hermanos, aprendamos a tener el gozo que solo Dios puede traer por saberte que eres hijo de Dios
Y eso puede despertar en ti esperanza en medio de la dificultad. Gozo es saber que aún hay más que lo que estoy viviendo, porque hay un Dios que está cuidando todo alrededor. Escuchaba un predicador que decía, imagínate platicar con Pablo en Corintios. Pablo describe todo lo que él fue. Náufrago, lo azotaron muchas veces, lo dieron por muerto, lo picó una serpiente, bueno, un montón de cosas. Y el predicador decía, de pronto imagínate quejarte junto a Pablo, porque Pablo en segunda de Corintios dice algo como esto. Si no me tienes que acompañar, nada más, ahí voy. Versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces Pablo está diciendo estas leves persecuciones valdrán la pena por lo eterno. Y yo no quiero minimizar, hermanos, en ningún momento nuestras luchas y nuestras pruebas, porque delante de Dios son importantes y trascendentes. Pero sea cual sea la situación que tú y yo podamos estar viviendo, regocíjate. Es decir, ten gozo en medio de tu situación. Recuerda la obra de Dios en tu vida para que puedas seguir sosteniéndote. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti y en ti y para ti, para que puedas seguir adelante. Esa es la invitación que Pablo hace al decir, regocijaos en Él siempre. Ese es el primer paso para esta búsqueda de la paz. Y el segundo, dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esta palabra, hermanos, tiene que ver con la bondad y básicamente significa no insistir en tus derechos, ser tolerante o una persona capaz de ceder. Básicamente esta palabra es lo que hizo Jesús, que describe Filipenses 2, versículos atrás, cuando dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Cedió a sus derechos de poder y de gloria y de trascendencia para venir a ser siervo y servir. Y entonces Pablo dice que esa actitud esté en ustedes y que esa actitud sea conocida delante de todos los hombres. Hermanos, cuando tú y yo estamos en una situación de dificultad, lo último en lo que pensamos es en los demás. ¿Se han fijado? Porque nosotros somos los que más sufrimos en esta vida, porque yo soy el que necesita ayuda. Pero Dios me invita a que la realidad y la búsqueda de la paz es cuando tú te despojas de ti y piensas en los demás a pesar de lo que estás viviendo. Que tú tengas el valor y la capacidad y el amor para dejar de ver lo que estás viviendo. Y es difícil decirlo porque yo sé que aquí hay historias tan difíciles, pero aún así el Señor dice que vuestra gentileza, vuestros derechos, vuestra individualidad sea quitada y que tu amor y tu bondad sea conocido delante de todos. Es el segundo paso para la búsqueda o para el encuentro de lo que tu vida necesita. De ese anhelo que tienes por ir a la cama y dormir tranquilo. De ese anhelo que tienes por despertar y tener ganas de vivir. El Señor te invita a, 1, buscar el gozo que es en Cristo. Y 2, pensar un poco en los demás. Hermanos, hay estadísticas, incluso ni siquiera cristianas, ni siquiera de contextos evangélicos, que dicen que una persona naturalmente en sus endorfinas y en sus, esas cosas que me da miedo delante del doctor decir algo malo, pero todo eso que te provoca felicidad,
se manifiestan o se producen más rápido cuando tú ayudas a otros que incluso cuando vas de compras. Hay pruebas de universidades que la alegría es natural o es más fuerte cuando tú ayudas. ¿Te ha pasado? En los ministerios que de pronto hacemos y que vamos y damos y ayudamos y servimos, cuando sales de ahí de dar los burritos del hospital, sientes una alegría de querer hacerlo mañana otra vez, de darte un tiempo de haber dado tu vida y tus 10 burritos a alguien más. Eso es lo que Pablo está pidiendo a cada uno de nosotros para poder encontrar la paz que tú y yo necesitamos hoy día entre tanto ruido. Que tu gentileza sea conocida. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Sé consciente de que el Señor viene, pero no lo hagas por miedo, sino porque la gente necesita conocer el amor de Dios. Considera la falta de gentileza, por otro lado, causa conflicto. Pregunta, ¿a cuántas personas has servido y ayudado últimamente? ¿Cuánto de tu tiempo usas para servir a otros? ¿Cuánto incluso de tus ingresos has decidido apartar para servir a los demás? Para tener el privilegio de bendecir a los que no tienen. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Gozo, gentileza y el último aspecto, dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos. En otras versiones dice ansiosos, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, aquí hay dos absolutos. Uno era regocijaos siempre. Busca siempre tener el gozo del Señor en tu vida. La gratitud, el que te motive que eres salvo, que eres hijo de Dios, que eres amado. Busca siempre. Sé que a veces es difícil. Sé que hay días que no se puede. Sé que hay días que no nos sentimos así. Pero que de ti siempre busques ese gozo. Y aquí dice, por nada. Aquí hay otro absoluto. Que nada te haga preocuparte lo suficiente para alejarte de Dios. Antes bien, o si no, que tus peticiones, tus preocupaciones, tus necesidades sean conocidas delante de Dios en oración. Pero sabes, aquí la clave no es que nuestras peticiones sean conocidas en oración, porque ahí entramos yo creo que todos. Todo mundo llega con Dios a decirle sus problemas. Pero la clave que Pablo da es con acción de gracias. Y ahí, hermanos, cambia absolutamente todo. Porque lo que Dios espera es que tu oración ante tu necesidad, tú tengas la capacidad de dar gracias por lo que está sucediendo. Y eso, hermanos, eso va a cambiar tanto tu perspectiva. Es decir, si yo tengo un problema económico, cuando voy al cajero y veo que tengo 50 pesos, y entonces a lo mejor mi oración sería, Señor, dame más, necesito más, ¿verdad? Pero lo que Dios espera es, Señor, gracias, porque me vas a hacer un mejor administrador. Y ahí es cuando la oración quizás se vuelve un poco más difícil. Pero esa es lo que va a hacer que yo pueda crecer y madurar. Con acción de gracias. Si yo tengo unos hijos de pronto que son difíciles, Señor, gracias por mis hijos, porque tu carácter será forjado en mi vida y yo podré mostrarte mejor. Señor, gracias por la situación que estás poniendo, porque esto hará que yo pueda ser mejor y parecerme a ti. Ese es el chip que Dios quiere que tú y yo cambiemos a la hora de pedir las cosas.
No solamente pedir y pedir, sino dar gracias por las oportunidades que el Señor está abriendo, gracias a la circunstancia y a las cosas que están haciendo que te afanes. Y ese es el reto que Pablo pone a los filipenses y Dios pone delante de nosotros para encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tus peticiones y mis peticiones no logren afanarnos ni preocuparnos, pero también la capacidad de agradecer para organizar mi pensamiento de tal manera que yo pueda ver a Dios obrando en la circunstancia que estoy viviendo. Porque hermanos, cuando no hay gratitud, cuando todo está mal, cuando todo yo y todo a mí y pobrecito, el afán y la preocupación siempre van a estar presentes en tu vida. Dios es tan bueno que te está invitando a descargarte, a darle todo lo que tienes. Pero Dios es tan justo que te está pidiendo que lo hagas con gratitud, para que tu vida y tu mente crezcan y puedas ver a Dios obrando en medio de esa circunstancia. Porque sabes, gozo, gentileza, gratitud. Mira la promesa que Dios te da en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando yo experimento el gozo, cuando yo sirvo a los demás, aunque yo quisiera que me sirvieran, cuando yo busco y soy valiente para dar gracias por las circunstancias y tratar de ver a Dios obrando en el valle de muerte y de sombra, y puedo dar gracias por el buen pastor que confío que está conmigo y que estoy segura que el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Entonces, la paz que tanto anhelo tener y que sobrepasa mi expectativa, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo, en Él, en la esperanza que tenemos en Él. ¿Sabes? Víctor Frankl, el autor de El hombre en busca de sentido, un psicólogo justamente o psiquiatra que estuvo en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y en los campos de concentración, él decía que la gente que sobrevive o la gente que sobrevivía, él notaba que era aquella que tenía esperanza. La gente que decía, no, ya, la siguiente semana nos liberan. La siguiente semana morían. Pero aquellos que tenían la esperanza en algo mayor eran las que se sostenían en medio de la dificultad. Así que, amada iglesia, gozo no por las circunstancias, sino por tu conocimiento de Dios, gentileza por la obra de Dios en tu vida y la capacidad que tienes de amar al prójimo, y gratitud por la confianza de saber que Dios orquesta nuestra vida y está haciendo la obra. Dios promete que su paz nos va a acompañar. La experiencia de gozo, de bondad y gratitud están relacionadas al carácter y madurez de nosotros y no a las circunstancias. Así que, ¿quieres encontrar la paz? Conoce a Dios para que tu gozo crezca. Sirve a los demás. Ama a los demás. Y que tus oraciones estén llenas de palabras de gratitud para con tu Señor. Que Dios les bendiga.